Muy buenos días a todos, comunidad del Colegio Interamericano. Les habla Miss Paulina Méndez, la bibliotecaria del colegio, y esta mañana estamos aquí reunidos para tener un taller con María Eugenia Cruz, quien es nuestra invitada especial y nos va a dar algunos tips para escribir poesía específicamente. Hace unos días tuvimos una reunión con Daniel Castillo que nos habló un poco sobre el oficio del escritor y qué es lo que lleva a alguien a escribir historias o a escribir en general. Esta mañana con Eugenia nos vamos a centrar más en la escritura. María Eugenia Cruz es abogada, licenciada en literatura, ha dado talleres en el Centro Cultural de España, da también clases de forma individual de escritura creativa. Está publicando este próximo jueves 25 de marzo su segundo poemario y tiene una gran trascendencia en el mundo del arte y la literatura en Guatemala. Cofundadora de la editorial Boyante y del movimiento Para Contarla, en el que se realizan lecturas de poesía. Entonces los voy a dejar con ella para que ella los inspire, les dé algunos tips para escribir, porque no olviden que estamos en medio de este certamen de poesía en el que ustedes pueden enviar poemas a mi correo paulina.mendez@interamericano.edu.gt hasta el 22 de marzo, y con todos los poemas ganadores vamos a crear este poemario. Así que espero que se inspiren, que aprendan mucho, y sin más que agregar, los dejo con María Eugenia. Hola, mucho gusto. Pues qué alegre estar aquí en esta mañana con ustedes. Me alegra muchísimo compartir con más guatemaltecos sobre poesía. Específicamente vamos a hablar hoy un poquito. Decidí también darles una pequeña introducción a la escritura creativa en general, las diferencias que pueden haber entre la escritura creativa y la escritura científica, porque es un mundo completamente distinto. Y pues bueno, vamos a hacer muchos poemas y vamos a darnos cuenta también de quiénes están haciendo poemas ahorita, en el 2021, quiénes están haciendo poemas para películas, poemas para TikTok, poemas para todos los lugares donde nos movemos normalmente, ¿verdad? Entonces, bienvenidos, y si tienen cualquier pregunta, por favor, me la pueden poner en el chat y yo en cualquier momento puedo parar para responderles. Decidí empezar abriendo con esta pregunta: ¿por qué escribir? Muchas personas piensan que escriben las personas solo por el oficio del escritor, como ahorita ya Paulina mencionó que lo vieron la semana pasada, que escriben las personas solo ciertas personas privilegiadas en el mundo se dedican a escribir, pero eso no es cierto. La verdad es que podemos escribir por un montón de razones, que no necesariamente sean volverse un escritor o volverse un artista, sino simplemente por desahogo, por tratar de entender lo que tenemos en la cabeza, que a veces solo no logramos descifrar qué tenemos ahí, cuáles son nuestros pensamientos y cuáles son nuestros sentimientos, también para crear, ¿verdad? Crear nuevos mundos, crear mundos donde nos sentimos tal vez más cómodos, emociones con las que nos sentimos más cómodos también, y para expresarnos mejor definitivamente. Creo que cuando yo empecé a escribir poemas, mi mayor problema era hablar en público, todavía me cuesta un poquito. Pero de alguna forma escribir me ha ayudado un montón a ordenar mis ideas y a expresarlas, ¿verdad? Entonces, haría mucho énfasis en la primera, que es desahogarse, porque a veces tenemos demasiadas cosas adentro que nos hacen sentir como que en cualquier momento estamos a punto de explotar. Entonces, qué mejor que sacarlas en un diario, escribir todas las mañanas, escribir todas las noches, para que esas cosas no nos atormenten después, ¿verdad? Aquí les traje una cita de Flannery O'Connor que es: escribo porque no sé lo que pienso hasta que leo lo que escribo, ¿verdad? Entonces a veces, como les decía antes, tenemos un montón de sentimientos y emociones en la cabeza o en el corazón, y solo ni siquiera sabemos nosotros mismos explicarlos, y es hasta que lo escribimos y luego lo leemos que nos podemos dar cuenta de qué estamos sintiendo o qué emociones están rigiendo nuestro corazón en estos momentos, ¿verdad? Algunos tipos de escritura que les quiero mencionar son la poesía, la prosa poética, que es mi favorita. Si tuviera que elegir entre poesía y prosa poética, elegiría la prosa poética. Y ahorita les voy a explicar y les voy a dar un ejemplo de ambas. Las narrativas, que está ahí el cuento, novela y la novela. Aquí Miss Paulina escribe cuentos divinos. Y la escritura científica, que es lo que usamos siempre para hacer ensayos del colegio o cualquier cosa que tengamos que entregar normalmente en un ámbito un poco más formal, ¿verdad?
por darles un ejemplo de cuándo elegir cuál, ¿verdad? Porque a veces nos ponemos a pensar, ¿será que lo que estoy escribiendo es poesía o es un cuento? ¿Estoy escribiendo un cuento o estoy escribiendo una novela? ¿Cuáles son las diferencias, verdad? Las narrativas normalmente nos cuentan una historia, están contándonos un hecho controvertido, algo que le pasó, algo extraordinario que le pasó a alguien en su diario vivir. Y la poesía, en cambio, transmite sentimientos, ¿verdad? Usamos la poesía cuando queremos hablar de amor, cuando queremos hablar de miedo, cuando queremos hablar de tristeza, enojo, cualquier sentimiento. Y podemos hacerla en verso o la podemos hacer en prosa. Les voy a dar un par de elementos importantes al respecto. En el cuento tenemos que tener un hecho controvertido, pues básicamente no podemos contar una historia donde no pase nada, ¿verdad? Necesitamos contar una historia donde haya un hecho que está pasando fuera de lo normal para la persona, ¿verdad? La persona está viviendo su vida normal y de repente le pasó esto y por eso vamos a contar la historia de esto que le pasó. Tiene que haber un cambio de valor. La persona era mala al principio y luego después de que le pasó esto se volvió buena, ¿verdad? Ese sería un ejemplo súper burdo y súper sencillo, pero sí tiene que haber un cambio de valor dentro de tu historia y tiene que haber una intención cuando estás contando la historia. Esa es la diferencia de contar una historia y contar una anécdota. Cuando estamos contando una anécdota, solo estamos contando cualquier cosa que nos pasó. Estábamos en la fila de la cafetería y a alguien se le cayó el bombón y le fue a caer en el pelo de alguien y se le enredó el pelo. Pero la intencionalidad es tratar de dar un mensaje un poco más allá, ¿verdad? ¿Por qué el bien tiene que triunfar sobre el mal, por ejemplo? No vamos a centrarnos tanto en el cuento, sino en la poesía, que es lo que va a abarcar, pero quería enseñarles un poquito por si alguien tiene también ganas de hacer cuento. La poesía puede ser escrita en verso o en prosa y tiene que tener rima, ritmo y medida. Cuando estamos hablando de estos tres elementos específicamente, rima, ritmo y medida, estamos hablando de la poesía con métrica. No sé si ya han aprendido ustedes en el colegio sobre los alejandrinos, los sonetos, los haikus, toda esta poesía súper complicada que creo yo que de repente a veces nos hace pensar que no tenemos ganas de ser poetas o que no nos dan ganas de leer poesía a veces cuando leemos cosas tan complejas, ¿verdad? La poesía con métrica es pues altamente científica también, porque tenés que contar las sílabas de lo que estás escribiendo, tenés que escoger muy bien las rimas de las palabras que estás escogiendo dependiendo del verso en el que estés. Y eso pues a veces nos hace sentir que nosotros solo no estamos hechos para la poesía y nos hace renunciar a la poesía por completo. Pero estamos en una época muy linda, que es la del verso libre, la poesía libre, ¿verdad? Entonces les vamos a enseñar un poquito qué están haciendo con el verso libre y por qué el verso libre está tan de moda en esta época, ¿verdad? Antes de pasar a eso, quiero enseñarles las diferencias entre el verso y la prosa, que ya les confesé que la prosa es mi favorita. El verso se escribe así, literal, como lo están viendo ahorita en la pantalla, que es un enter tras otro, ¿verdad? Esos enters, este espacio, el verso, específicamente la línea de cada poema, lo que hace es ayudarnos a tener pausas entre las ideas que estamos plasmando, ¿verdad? Entonces, versificar es un poquito más difícil que hacer poemas en prosa. La prosa suena súper elegante y suena, es un término exquisito para decir que es todo lo que no se escribe en verso, todo lo que escriben en línea normal, inclusive un WhatsApp de corrido está escrito en prosa. Entonces no se dejen intimidar por el término porque literalmente es todo lo que no está escrito en verso, está escrito en prosa, está escrito así como lo ven en un párrafo normal, con enters normales, ¿verdad? Y no así de corrido. Entonces la prosa se escribe de largo y tendido y a mí por eso me gusta un poquito más que escribir en verso, porque el verso a veces las pausas siento que te limitan un poquito más en tus ideas y en la prosa puedes extenderte un poco más a modo diario, a modo querer contar una emoción que tuviste en una mañana o el resto del día. Vas a dormir y antes de dormir quieres escribir en tus notas del celular cómo te estabas sintiendo durante el día y lo puedes hacer en prosa perfectamente sin tener que pues pensar tanto en una estructura un poco más estética y un poco más difícil de lograr, ¿verdad? Que eso es un poco lo que nos pasa con el verso. Pero la verdad es que escribo en las dos, entonces pueden escoger cualquiera de las dos, depende del momento y de la emoción que tienen también, ¿verdad? Actualmente la poesía que está de moda es la poesía en verso libre y les traje un poema de Mario Benedetti que quisiera pedirle favor a la Miss Paulina que nos lea, que está escrito completamente en verso libre. Gracias.
Y antes de continuar con la lectura, solo quisiera recordarles que si quieren comentar algo lo pueden hacer a través del chat, pero también en los seminarios web tenemos la función de levantar la mano. Entonces, cuando estemos en un momento de compartir, si ustedes levanten la mano, yo puedo con gusto habilitar su micrófono. Entonces, vamos a leer. Hagamos un trato, Mario Benedetti. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles, ni piense, qué delirio. A pesar de la veta o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo, porque hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Gracias, Miss Paulina. La verdad es que qué lindo lees. Deberías de leerles más seguido. Entonces, en la actualidad lo que está de moda es la poesía en verso libre y a mí me encanta porque lo que más me gusta en el mundo es poder escribir un poema en completa libertad, ¿verdad? Sin ponerme a pensar que cuánto mide esto, que cómo rima, que cómo se hace, ¿verdad? Creo que eso libera completamente las emociones que tenemos. Y también les voy a decir un secreto. Muchas personas piensan que escribir en verso libre no tiene valor, pero de hecho tiene bastante valor y les voy a explicar por qué. Cuando uno escribe con métrica, estás escribiendo bajo una ciencia que alguien ya descubrió que funciona. Entonces, ya sabes que si pones la misma cantidad de versos y que rimas de cierta forma en distintos versos, tu poema va a salir bien. Es automático, te va a salir bien si logras cumplir con esos requisitos. Pero la poesía en verso libre, no, ¿verdad? No toda la poesía en verso libre es buena porque tú tenés que crear la rima y tú tenés que crear los elementos para que funcione todo el poema y para que el público entienda lo que quieres decir. Entonces, pues tiene muchísimo mérito escribir en verso libre y que nadie nunca les va a decir si escriben en verso libre que eso no tiene mérito. La diferencia un poco con la poesía en verso libre es que pues no necesitas el verso, puedes escribir en prosa, puedes escribir de largo. También puedes hacerlo en verso, ¿verdad? Porque es libre. No necesitas la rima y no necesitas la medida, que creo que la medida es la que más nos da miedo a todos. Cuando escribimos siempre rimamos en automático, ¿verdad? Pero la medida es lo que más nos da miedo, ¿verdad? Como no poder encasillar las cosas en una medida que ya está preestablecida. Y el ritmo, que estaba dentro de los 3 elementos principales de la poesía, ¿qué pasa? ¿Por qué no puse que la poesía en verso libre puede no tener ritmo? La razón es porque todo el mundo tiene ritmo, todos tenemos ritmo natural. Cuando estamos escribiendo lo hacemos sin darnos cuenta. Y de hecho, cuando estamos del lado de la crítica, en la parte del análisis literario, nos podemos dar cuenta de cuál es el ritmo de cada autor, qué ritmo tiene cada autor, a qué ritmo le late el corazón cuando está escribiendo. Entonces, pues el ritmo es imprescindible en cualquier tipo de poesía porque mientras lo escriba un humano que tiene ritmo, pues va a tener ritmo el poema, ¿verdad? Yo siempre digo que el corazón del escritor está en el ritmo que utiliza para escribir y ese ritmo no solo está en la poesía, también está en las narrativas y es único para todas las personas. A este punto me gustaría preguntarles qué es la poesía y si alguien se anima a ponerlo en el chat, que me cuente aquí la Miss Paulina, pero 100% me gustaría que alguien me respondiera qué es la poesía o qué piensan que es la poesía. Para darles una anécdota, les cuento que una vez yo estaba escribiendo poemas para Saúl. Me invitaron a un evento y tenía que escribirle poemas a todos los que llegaran, que me dieran una palabra. Y llegó un niño pequeño, un niño como de 4 años más o menos, y me preguntó qué es la poesía y me paralicé completamente porque es muy difícil explicar qué es la poesía, ¿verdad? Pero hoy les traje una definición súper fácil, que es una obra que expresa sentimientos, pensamientos o acciones utilizando un lenguaje estético, ¿verdad? Vamos a dividir toda la definición. Pues los sentimientos, básicamente lo que sentimos, ¿verdad? Mientras seamos un ser humano que tiene emociones y sentimientos, pues obviamente vamos a poder escribir poesía. Pensamientos, es las cosas que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Esas cosas de las que les hablaba antes que a veces no podemos descifrar y para descifrarlas usamos la poesía.
Y las acciones son acciones, por ejemplo, acciones de amor, actos de amor, si alguien te lleva una rosa, si alguien te invita a salir, ¿verdad? O actos de miedo también, dejar de hacer algo porque te da miedo hacerlo bien o hacerlo mal, eso también podría ser un acto, ¿verdad? Em, Estoy viendo que creo que están poniéndolo en el chat, ¿verdad? Déjenme ver. Y Sí, el ahí tenemos. lenguaje estético, que es 100% necesario para la poesía, es todo ese lenguaje que no usamos para hablar normalmente, ¿verdad? Normalmente no decimos, tus labios son rojos como las rosas, ¿verdad? Pero en un poema lo podemos usar. Em, a ver, veo a Ovalle Marielos. La poesía es un medio de expresar los sentimientos. 100% es un medio de expresar los sentimientos. Paulina Robles, una forma original de expresar los sentimientos escritos. Me encanta, sí. Para mí la poesía es la mejor forma en la que se puede compartir tus sentimientos más puros de forma escrita. Me encanta, Ángel, me encanta, está buenísimo. Qué alegre, va. Sí, pues todo lo que dijeron es cierto. Cuando estamos expresando nuestros sentimientos, estamos haciendo poesía, ¿verdad? La poesía no solo se hace por escrito, también podemos hacerlo oral. Cuando le expresamos nuestros sentimientos a alguien, pues estamos 100% haciendo poesía. Em, Les traigo unos poemas, pero voy a dejar de compartir para poder compartir el sonido, para que puedan ver a muchos actores y a muchas personas que están haciendo poesía visual. Solo voy a poner compartir el sonido para que lo puedan ver. Me cuentan si oyen, ¿va? Ay, se me trabó la compu. Esta es una iniciativa de la RAE, por si hay algún fanático aquí de la RAE. Con Jaime Lorente, si hay también algún fanático de La Casa de Papel, ya saben quién es. Ahorita nos va a cargar. La forma de querer tú. El sí con que te... Darle pausa y le vamos a volver a iniciar, perdón. La forma de querer tú es dejarme que te quiera. El sí con que te me rindes es el silencio. Tus besos son ofrecerme los labios para que los bese yo. Jamás palabras, abrazos, me dirán que tú existías, que me quisiste. Jamás. Me lo dicen hojas blancas, mapas, augurios, teléfonos. Tú no. Y estoy abrazado a ti sin preguntarte, de miedo a que no sea verdad que tú vives y me quieres. Y estoy abrazado a ti sin mirar y sin tocarte. No vaya a ser que descubra con preguntas, con caricias, esa soledad inmensa de quererte solo yo. Es un poema buenísimo y la verdad es que me encanta ver la poesía visual por todas partes. Ahí les puse el hashtag de poesía visual por si alguien en Instagram o en TikTok lo quiere buscar, porque existe un montón de poesía visual, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a los tips para escribir poesía. Ahorita les traje unos súper burdos, que es sentir, porque hablamos que la poesía es plasmar nuestros sentimientos en papel, entonces mientras ustedes sientan, pueden escribir poesía. Suspirar y luego dejar ir todo el sentimiento en un papel, ¿verdad? Entonces, si lo usamos como método de desahogo, básicamente se trata de que tratemos de dejar ir todos nuestros sentimientos en un papel, ¿verdad? Cuando escribimos en verso libre, como no nos tenemos que preocupar por medida, ni por rima, ni por nada, lo único que tenemos que hacer es preocuparnos por escribir lo que estamos sintiendo y ser honestos con nosotros mismos, que es un trabajo que suena fácil, pero es súper difícil ser honestos con nosotros mismos. Y aquí les traje un tip para que practiquen a diario escribir, que es responder todos los días la pregunta, ¿cómo me sentí hoy? En su diario o en sus notas en el celular. Yo les soy sincera, escribo más en las notas del celular que como que en papel, pero también tengo un cuadernito que ando llevando a todas partes por si me inspiro y me quedo sin batería en algún momento. Otros tips es escoger un tema, el amor, los sueños, el miedo, la tristeza, la soledad. Podemos irnos a un montón de temas que nos aquejan o que tenemos dentro de nuestro corazón y que a veces solo no sabemos por qué los tenemos ahí. Y preguntarnos qué me hace sentir y agregar cualquiera de esas, ¿verdad? ¿Qué me hace sentir el amor? ¿Qué me hacen sentir los sueños? ¿Qué me hace sentir el miedo? Eso los va a hacer escribir un poema divino y sin darse cuenta ya van a tener su primera obra de arte, ¿verdad? Pueden responderlo en verso o lo pueden responder en prosa, ¿verdad? Elijan el que más les guste. Les traigo también esta frasecita que me gusta decirle a todos mis alumnos.
A escribir se aprende escribiendo, no hay ninguna forma de llegar ni de hacer trampa y de solo un día sentarte y escribir una obra maestra. Entonces tienen que practicarlo un montón. La única forma de hacerlo mejor es practicando un montón. Y el mejor escritor no es el que nace con talento, ¿verdad? A veces pensamos que las personas son talentosas de forma innata, nacieron con talento y ya, entonces ya solo se levantan un día a la compu y escriben toda su obra. El mejor escritor no es el que tiene el más talento, sino es el que lo practica más. Entonces esta es una habilidad como cualquier otra que para perfeccionarse tiene que practicarse a diario. Entonces, si hay alguien por ahí que quiera ser escritor, le recomiendo que se ponga a practicar a diario. Les traigo también un poco de poesía contemporánea, porque como les dije antes, la poesía está de moda. Si alguien conoce a Rupi Kaur, puede poner una manita levantada en el chat, pero esta es una poeta que está súper de moda y acaba de sacar su tercer libro, Homebody. Se los voy a leer. I do not want to have you, to fill the empty parts of me. I want to be full on my own. I want to be so complete I could light a whole city, and then I want to have you, because the two of us combined could set it on fire. Esta poeta es muy famosa porque no solo hace poesía, sino que dibuja todo lo que tiene o todo lo que escribe, ¿verdad? Entonces por eso hay dos lamparitas en este poema, por la parte de could set it on fire. Y es muy, muy famosa. Les traje también a 3 poetas que están de moda. Elvira Sastre, que es una poeta española que está tan de moda que tradujo los poemas de Rupi Kaur al español. Amanda Gorman, que acaba de estar en el acto de Biden, de toma de posesión del presidente de Estados Unidos, y pues Rupi Kaur, que ya les enseñó un poema. Y están súper de moda, incluso pueden ver ahí sus seguidores, están muy activas en Instagram por si quieren leer poemas. Ya vi que están poniendo algo en el chat. A ver. Entonces, ¿cuál piensas que sería el propósito de los poemas como de Red Wheelbarrow de William Carlos Williams? La verdad es que no lo conozco, pero si lo pones en el chat te podría decir. Eugenia, yo tengo aquí cerca el poema que están mencionando y solo quería decirle a Nina que me parece interesante su pregunta. Dice, ¿cuál piensas que sería el propósito de los poemas? ¿Cómo? Y eso es precisamente la magia de la literatura. Los poemas se tienden a diferentes tipos de interpretación, depende del contexto, el sentimiento y el ojo que lo ve. Entonces no podemos cerrarnos a que hay una interpretación única de cada uno de los poemas. El poema es bastante corto. Si tenemos tiempo al final podemos retomar esa pregunta. Buenísimo, sí, como dice Paulina, es importante que la literatura en general, ¿verdad? No solo la poesía tiene tantas interpretaciones como lectores tenga, ¿verdad? Entonces, para ustedes un poema puede tener una intención y para el poeta puede tener una intención completamente distinta, ¿verdad? Todos podemos interpretarlo de formas 100% diferentes, ¿verdad? Y ninguna interpretación es cerrada, porque al final estamos en una área de humanidades, un área gris, no es como las matemáticas que de repente nos dicen 2 más 2 es 4 ya, ¿verdad? Les traje otro poema para que vean a la poesía de moda en TikTok. Me gustan las manos, especialmente las tuyas tocando las mías. Me gustan tus manos cuando se arman de valor y cuando se acobardan, se aventuran o esconden. Cuando sostienen o sueltan. Me gustan las manos, especialmente las tuyas tocando las mías. Me hace creer que quizá para eso las tengo, para que encajemos perfectamente, dedos como hilos entrelazados, bordados en este manto que hoy llamaremos vida y mañana quién sabe. Tus manos, no las mías, ellas son afortunadas, ellas pueden sostener tu mejilla cada que les plazca, entre que charlas, entre que escuchas, entre que sostienes mi mirada. Y de todas las cosas que yo he sostenido, qué privilegio saber que sostengo tu cariño. Me gustan tus manos, así que déjalas así, entre las mías. Me gustan las manos. Va. Si alguien tiene una duda también hasta el momento, la puede poner en el chat. También quería enseñarles este tipo de poema por si algún día sienten que todavía no tienen inspiración suficiente para escribir un poema por ustedes mismos y quieren hacer este experimento. El Blackout Poem es agarrar una hoja de una revista o de un periódico o de cualquier lugar donde ya haya algo escrito y tachar todas las palabras hasta que ustedes vayan formando su propio poema, ¿verdad? Este es Call of the Sea.
Y pues básicamente ella, como pueden ver, tachó todo hasta que dejó el poema que sea como que lo que ella sintió de todo lo que leyó, ¿verdad? Me gusta un montón visualmente el Blackout Poem también, entonces pues si quieren probar y me lo quieren mandar, me gustaría mucho verlo. Y les traje 4 prompts de escritura creativa para que ustedes hagan en su casa y en su tranquilidad, para aprender a escribir también cuando a veces no tienen técnica o no saben cómo empezar, ni siquiera en dónde empezar, ¿verdad? El primer ejercicio es me gusta, no me gusta. Este es básicamente escribir en una hoja de papel 5 cosas que les gustan y 5 cosas que no les gustan. Cuando ya tengan escritas esas 10 cosas, las 5 que les gustan y las 5 que no, entonces tienen que compararlas haciendo contrastes, ¿verdad? ¿Cómo las comparan, verdad? Me gusta el cielo cuando está azul, pero no me gusta cuando hace frío, ¿verdad? Eso es básicamente como que la comparación que tienen que ir haciendo. Los polos contrarios, que es tomar 2 emociones completamente distintas y también tratar de compararlas o tratar de unirlas, ¿verdad? Las 2 emociones más famosas que se comparan son el amor y el odio, ¿verdad? Como esa frase que dice que siempre que odias a alguien es porque realmente lo amas, ¿verdad? No puedes odiar algo que no amas. Entonces, cuando toman 2 conceptos completamente distintos, frío, calor, amor, odio, pueden también tratar de hilarlos en un poema. Los 5 sentidos, que es uno de mis favoritos, es que salgan a su jardín o que salgan a la calle o en un café o en cualquier lugar donde puedan estar como completamente conscientes de sus 5 sentidos y escribir sobre lo que oyen, escribir sobre los sabores que sienten, escribir sobre lo que huelen, escribir sobre lo que ven, ¿verdad? Escribir todo alrededor de sus 5 sentidos, ¿verdad? Y la última, y la que yo más hacía de chiquita, es imaginar que eres alguien más. Esta aplica para poesía, pero también aplica muchísimo para cuento. Ver a otra persona y preguntarse por qué esta persona vive la vida completamente distinta que yo. ¿Qué pasaría si yo fuera esta persona? ¿Qué pasaría si hubiera nacido en el cuerpo de esta persona? ¿Verdad? Imaginar que eres alguien más es buenísimo para darle rienda suelta a la creatividad. Pueden imaginar que son sus papás, su mejor amigo, su mejor amiga. Y les traje también un poema de el primer writing prompt, que es Amor y Odio. No sé si han visto esta película, porque esta película es de los tiempos de Miss Paulina y yo, pero si alguien la ha visto también que nos cuente, y si no, pues la pueden ver. Vamos a dejar que pase el anuncio porque aquí su maestra no tiene YouTube Pro. Mientras tanto, por si alguien quiere comprar un carro, ahí está el anuncio de YouTube. Aquí está. Vamos a adelantar porque tiene un montón de previo. Le preguntan si alguien quiere leer su poema y ella dice que ya lo quiere leer. I will. Lord, here we go. I hate the way you talk to me and the way you cut your hair. I hate the way you drive my car. I hate it when you stare. I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind. I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme. I hate it. I hate the way you're always right. I hate it when you lie. I hate it when you make me laugh. Even worse when you make me cry. I hate it when you're not around and the fact that you didn't call. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close. Not even a little bit. Not even at all. Es una película buenísima, ¿verdad? Espero que la puedan ver. Ahí Miss Paulina confirma que es una película buenísima. La verdad es que ese es cabal, como vieron, tiene una mezcla de este ejercicio de me gusta, no me gusta, y también una mezcla de esto de los polos contrarios, ¿verdad? Porque ella está diciendo todo lo que odia de él, pero de último dice que lo ama, ¿verdad? Entonces, pues sí, eso. Y ya llegamos a la última diapositiva que la Miss Paulina también nos va a hacer favor de leer. Puse este poema para inspirarlos a escribir y seguir haciéndolo. Nunca es tarde, Benjamín Prado. Nunca es tarde para empezar de cero, para quemar los barcos, para que alguien te diga, yo solo puedo estar contigo o contra mí. Nunca es tarde para cortar la cuerda, para volver a echar las campanas al vuelo,
para beber de ese agua que no ibas a beber. Nunca es tarde para romper con todo, para dejar de ser un hombre que no pueda permitirse un pasado. Y además es tan fácil. Llega María, acaba el invierno, sale el sol, la nieve llora, lágrimas de gigante vencido, y de pronto la puerta no es un error del muro, y la calma no es cal viva en el alma, y mis llaves no cierran y abren una prisión. Es así tan sencillo de explicar. Ya no es tarde. Y si antes escribía para poder vivir, ahora quiero vivir para contarlo. Gracias, Paulina. Buenísimo. Entonces, si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar, pues me cuentan. Algunos comentarios que tenemos en el chat es qué buenísima esa poesía de TikTok, me encantó. Ese poema de TikTok me recordé a la famosa expresión japonesa que dice que los hilos rojos que se entrelazan en las manos de las personas que simbolizan el amor que es destinado a ser. Y Anika nos comenta que también vio la Buenísimo. película. Ay, qué bueno que ha visto la película. Y qué bueno que les gustó la poesía de TikTok. La verdad es que creo que es una muy buena herramienta para que todos nos empapemos de poesía, ¿verdad? Podemos ver poesía en todas partes. Y también si quieren ver a más actores españoles recitando poesía, la RAE Cabal tiene toda una lista de reproducción en YouTube que se llama Amamos la Poesía. Y pues ahí pueden encontrar todos esos poemas. Excelente, Eugenia. Muchísimas gracias a ti y a todos. Los chicos tienen bastantes preguntas todavía, pero Miss Paulina tiene clase con grado 1 y ellos también tienen clase. Entonces creo que vamos a dejarlo por aquí. Me gustaría mucho si pueden mandarme a mi correo paulina.mendez algunas preguntas, yo se las puedo redirigir a Eugenia y ustedes pueden contactarla a ella también vía correo electrónico o pueden verla en su Les voy a dejar Instagram. mi Instagram también. Es @nojuzgo, para que- ella da talleres de poesía, pueden inscribirse a alguno de ellos si están interesados en saber un poco más sobre esto. Entonces, gracias a ti y a todos nuestros Gracias a ti, espectadores. Paulina, y a todos. Chao. Nos vemos, que pasen una feliz mañana.